que estar sumamente atentos frente a cualquier situación que pueda ocurrir. ¿Ya? Se me había olvidado grabar, perdón, ¿ya? Entonces, frente a este tipo de cosas, frente a este tipo de hechos que son constitutivas de delito, frente a cualquier situación, usted tiene que hacer la denuncia, ¿ya? La ley verá cómo lo toma o cómo lo hace, ¿ya? Pero, por ejemplo, si no lo tenemos en el reglamento interno, ¿cómo vamos a actuar frente a ese procedimiento? ¿Ya? ¿Cómo vamos a actuar frente a ese protocolo? Por lo tanto, tienen que estar insertos, tienen que estar presentes en donde ya se clarifique la falta. Por ejemplo, un acoso sexual o acoso escolar puede estar dentro de lo que es aula segura, que es una ley del 2018-2019, en donde por la gravedad del hecho se puede suspender al estudiante durante 5 días hábiles y se pueden prolongar por otros 5 días hábiles más, donde el colegio hace una investigación interna, reúne todos los antecedentes, se mandan a superintendencia y si la situación lo acredita, si los hechos son acreditables de constitutivos de delito, por ejemplo, al estudiante se le puede expulsar inmediatamente. ¿Ya? Para eso los 10 días, porque en esos 10 días el estudiante también tiene, o el apoderado, el derecho a réplica de defenderse. Y efectivamente, puede que la situación no haya sido así, con los antecedentes que hay, con los antecedentes que se derivan, y efectivamente la situación no aplica para expulsión, pero sí, por ejemplo, para condicionalidad de matrícula. Entonces, con aula segura, el colegio puede optar a esta medida extraordinaria, por ejemplo, expulsión. Entonces, cuando a usted le digan, no, no se puede expulsar a un estudiante, sí se puede hacer, siempre y cuando las faltas y el hecho en el cual el estudiante recae, sí puede ser presente. Pero eso tiene que estar presente en el reglamento. Si no está en el reglamento, ¿cómo va a expulsar a un estudiante? No se puede. ¿Ya? Entonces, frente a eso, ya tenemos que tener en consideración, primero, ya el debido proceso, y lo segundo, tiene que ver importante con, y que lo conversamos en la primera clase, con el tema etario de los estudiantes. Ya recuerde que no es lo mismo una sanción a un estudiante mayor de 14 años o uno que es menor de 14 años por la ley de responsabilidad penal adolescente. Pero eso no significa que no aplique el reglamento. ¿Ya? Entonces, el reglamento interno ya aplica, ¿cierto?, dentro de esta política nacional de convivencia escolar, que es lo que estábamos viendo anteriormente, que está con la sigla incluso, donde define los modos de convivir, de promover, de alcanzar lo que el colegio quiere dentro de la gestión de convivencia escolar. Principalmente ya en lograr los aprendizajes requeridos de los estudiantes. Recuerde, un colegio con buenos estándares de convivencia escolar va a tener mejores resultados académicos. ¿Ya? Va de la mano uno con otro. Por el contrario, un colegio que es un desastre, que tiene situaciones de convivencia escolar, vulneración de derechos de los estudiantes, un montón de licencias médicas de los profes, de los asistentes, ¿cierto? Y una comunidad educativa fragmentada, eh, estadísticamente son colegios que tienen malos resultados académicos. Por lo tanto, va de la mano el trabajo formativo y el trabajo académico. Para eso están los encargados de convivencia escolar. ¿Ya? Y la responsabilidad es gigante, se lo digo por experiencia, ¿ya? Todo esto se encuentra en el famoso Proyecto Educativo Institucional, que es el PEI, ¿ya? Así se llama, PEI, que no es lo mismo que el PIE, ¿ya? Recuerde que el PIE es el Proyecto de Integración Escolar y el PEI, que es la base de un colegio, es el proyecto educativo que el colegio va a generar para su propia comunidad, ¿ya? ¿Qué es lo que va a entregar, los valores, los estudiantes que quiere formar, los estudiantes en los cuales quiere trabajar, ¿cierto? ¿Qué ciudadanos quiere incluir luego en la sociedad? Bueno, ese es el PEI. Y cada colegio es autónomo para crear un propio proyecto educativo institucional, obviamente eh, asegurado y validado por el ministerio. No va a haber un colegio que enseñe no sé, la doctrina nazi, imposible, ¿cierto? Está fuera de foco. Entonces, el colegio presenta su proyecto, el Mineduc lo respalda, lo valida y el colegio puede presentar este proyecto. ¿Ya? Proyectos como, por ejemplo, el colegio técnico agrícola que habíamos conversado anteriormente, proyectos educativos de colegios humanistas, artísticos. Hay mucho colegio también con sello medioambiental, deportivo, religioso. Bueno, cada colegio tiene un proyecto educativo
que se articula, perdón, ya con lo que tiene que ver con convivencia escolar. ¿Por qué con convivencia escolar? Porque convivencia escolar es uno de los puntos, es uno de los de las cuatro dimensiones que está en un proyecto educativo. ¿Ya? Está liderazgo, está gestión de recursos, gestión pedagógica y está convivencia escolar. Por eso el encargado de convivencia escolar es parte del grupo directivo de un colegio o parte del grupo de gestión. ¿Por qué? Porque trabaja la convivencia escolar colocando el foco en la prevención, en lo formativo y en los aprendizajes de los estudiantes. Y cada colegio ya lo promueve de acuerdo, por eso a usted le pregunto de dónde es, ¿cierto? De acuerdo a la identidad cultural de cada colegio. ¿Cómo se llama la compañera de? Me olvidó. Eh, Pamela, ¿cierto? De Puerto Guadar, que nos comentaba cómo era la situación allá, los familiares la gente de la ciudad, ¿cierto? Todas bien unidas, ya si hay alguna situación en particular, están todos ahí. Bueno, eso es una identidad cultural. Pero en una ciudad, como en Santiago, donde hay 8 millones de habitantes, obviamente el tema cultural va a ser completamente diferente. Sobre todo el tema multicultural, ¿ya? En la zona norte, el tema multicultural es completamente diferente a la zona sur, ¿ya? Por un tema migración. Entonces, ¿qué tiene que hacer el colegio? Adaptarse a esos cambios, cambiar los paradigmas y de hacer los proyectos educativos de acuerdo a la identidad cultural. Si hay un colegio técnico agrícola, yo me voy a enfocar, ¿cierto?, al trabajo del medio ambiente, al trabajo de la tierra, qué sé yo, y no voy a trabajar, ¿cierto?, otras habilidades porque los estudiantes requieren eso. Eso es un- Ahí sí. Ya, entonces, frente a eso, el PEI, como les decía yo anteriormente, es el proyecto del colegio, es la base, ¿ya? Lo primero que está en un colegio es el PEI. Este es el colegio, esto es lo que nosotros formamos, el tipo de estudiantes, los valores, los estudiantes que vamos a formar, etcétera. Perfecto. ¿Ya? Plan de mejoramiento educativo, que es el PME, ¿ya? Plan de mejoramiento educativo. Ahí tenemos un problema con Susana ahí, con el micrófono, así que ya, seguimos. Entonces, el PM, aquí lo voy a avanzar un poquito más rápido, ¿ya? El PM básicamente es la plataforma, la herramienta que los colegios entregan, ¿ya? Para un plan de mejoramiento educativo. Las metas, esto lo trabaja mucho la UTP, esto es más pega a la UTP, ¿ya? Lo de abajo nos corresponde a nosotros, ¿ya? Entonces la UTP con los profes, con la directora, ¿cierto? Con la comunidad escolar, dan metas anuales para mejorar los estándares, por ejemplo, de aprendizaje en un ciclo continuo de 4 años. Cada 4 años se va revisando el PME, el PI, ¿ya? Y se ve qué es lo que se debe mejorar, qué es lo que falló, qué es lo que se puede mantener o qué se debe fortalecer para que para que los estudiantes aprendan más y mejor. Eso es básicamente el PME. No me voy a detener acá porque, como le digo, tiene que ver más con la pega de UTP, ¿ya? Así que básicamente eso el PM, plan de mejora de el colegio frente, ¿cierto?, al aprendizaje de los estudiantes. Plan de gestión de la convivencia escolar, ¿ya? Esto sí nos corresponde directamente a nosotros, ¿ya? Le voy a ser súper honesto, ¿ya? Para comentar lo que esto es sumamente complejo. Así de simple, ¿ya? El plan de gestión de la convivencia escolar es lo medular que un encargado de convivencia debe conocer y tener. ¿Ya? Mis dos diplomados en convivencia escolar fueron a hacer plan de gestión de convivencia escolar. ¿Ya? ¿Por qué es tan complejo? Porque hacer un plan de convivencia escolar es articular y hacer un trabajo colaborativo con toda la comunidad escolar. Yo creo que por tiempo, si hubiésemos tenido 8 clases, hubiésemos podido haber trabajado un plan de gestión, pero por tiempo no nos va a dar. El plan de gestión de convivencia escolar es el trabajo que el encargado de convivencia debe hacer con las acciones, los objetivos, las metas y cuantificar cualitativa y cuantitativamente las acciones que son en pos de la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Es sumamente complejo. A mí me toca hacer plan de gestión, incluso me ha tocado revisar plan de gestión. Y hay planes de gestión que no tienen nada que ver con la realidad educativa del colegio, con los sellos, por ejemplo. Entonces, en coherencia, no hay ninguna práctica que lleve a lo que te pide la ley. ¿Ya? Esto está establecido en la ley de convivencia escolar, la 20.536 del año 2011, en donde su propósito del plan de gestión es la promoción de la buena convivencia y los aprendizajes requeridos
que están insertos en el proyecto educativo, ¿ya? Es un plan anual, yo puedo hacer actividades anuales, pero la meta del proyecto es a 4 años, ¿ya? Al igual que el de arriba, el ciclo de mejora continua en la educación son cada 4 años. Entonces, voy a dar el ejemplo de mi colegio, ¿ya? Nosotros, como grupo de directivo, como comunidad escolar, ¿cierto? Con los profes y todos los estamentos del consejo escolar, el 2019 fuimos haciendo, cotejando información de los años anteriores y nos dimos cuenta que en el año 2019 teníamos un problema con la asistencia, ¿ya? Teníamos baja la asistencia. Teníamos muchos estudiantes, ¿ya? Que estaban bajo el 85%, que es lo mínimo que exige el ministerio para que los estudiantes pasen por asistencia, ¿ya? Entonces hicimos el plan de gestión, me tocó elaborarlo a mí, hacer una planificación estratégica, cualquier pega, y decidimos en conjunto finalmente en el plan de gestión que la meta en 4 años iba a ser subir del 85 al 90% la asistencia a los estudiantes, haciendo y promoviendo actividades que acercaran al estudiante y a la familia al colegio. ¿Ya? Actividades significativas, crear vínculos, ¿ya? Aprendizajes significativos que en 4 años, del 2019 al 2023, pudiéramos hacer un análisis de año por año, se la media pega, año por año y decir, ya, efectivamente, el 2019 teníamos un 83% de asistencia como base general, cuantitativa, y el 2023 queríamos llegar al 90%, subir 5 puntos. Perfecto, lo empezamos a aplicar. Pregunta el curso. ¿Funcionó ese plan? ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? ¿Habrá funcionado ese plan de, de gestión de convivencia escolar? ¿En esos 4 años? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Qué cree usted? No hay respuestas malas por lo demás. ¿Habrá funcionado Yo o creo no? que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no funcionó según usted? No hay respuestas malas. Ojo. ¿Por qué cree que no funcionó? Está súper bueno por lo demás. Pero ¿por qué no funcionó? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué hubo? ¿Qué cambió todo? ¿Qué pasó en estos 4 años? Fue por la pandemia. La pandemia, po. La Claro. pandemia cambió todo, ¿ya? La pandemia hizo modificar en los que habíamos trabajado este tipo de plan de gestión y a nivel escolar, mundial, ¿cierto? Que el plan no funcionara, porque obviamente 2020, 2021, suspensión de clases, 2022 volvimos, ¿cierto? A la normalidad, entre comillas, con un par de casos, suspensión de clases, con los aforos, y 2023 no me permitía a mí poder cotejar el resto de los años. Por lo tanto, sí hicimos las actividades dentro del formato del plan de gestión, pero no pudimos hacer el informe cuantitativo y cualitativo de si los estudiantes habían subido o habían bajado, ¿cierto?, la asistencia. Sonamos, ¿ya? Entonces, ¿qué se hizo? Volvimos a tomar los mismos datos del 2019 y planteamos, entendiendo la dificultad de la asistencia, entonces del 2024, de este año, al 2028, queremos mejorar nuevamente la asistencia, ¿ya? Y planteamos básicamente el mismo plan de mejora porque entendemos que la asistencia es fundamental para que los estudiantes aprendan. ¿Y eso quién lo ratificó? La pandemia. ¿Ya? Si los estudiantes que más faltaron, que menos se conectaron o que tuvieron problemas ciertos de asistencia en estos tiempos, fueron los que han tenido los retrocesos más grandes en educación. ¿Y quién garantiza todo eso? ¿O quién respalda nuestro plan, por ejemplo? Son los resultados del CIMSE, que fueron desastrosos, ¿ya? Dentro de la asistencia y un montón de otras cosas. Entonces, el plan de gestión es la implementación de las actividades formativas que no solamente tienen que ir con vincular al estudiante, sino que también esas actividades vinculen, acerquen al estudiante y mejoren los aprendizajes, ¿ya? Va en un ciclo de mejora de 4 años, como le estaba explicando yo, dividido en fase estratégica, que es la fase anual, que se presenta. Entonces, yo hice 2 actividades, ¿ya? Hice 2 actividades durante el año. Dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, una en junio.
y hago dos actividades con su objetivo, con su meta, con su participación. No sé, es tremenda pega. Entonces, hago el análisis de esas actividades, realizo una encuesta, por ejemplo, a los estudiantes y a los apoderados, ya una encuesta general, y consulto si las actividades que se realizaron fueron significativas para los estudiantes. De los 200 apoderados, contestaron 180, y de los 180, el 95% puso que las actividades dentro del plan de gestión eran significativas y permitían que los estudiantes fueran a clase y aprendieran más y mejor. Perfecto, check. No hago cambios para el próximo año, ¿ya? O los cambios que hago van a ser en relación a las actividades que tuvieron menor porcentaje de participación, por ejemplo. Claro, no hago cambios significativos, porque el plan es perfectible. El plan anual lo puedo cambiar, pero la meta a 4 años no la puedo cambiar, ¿ya? Me caso con esa meta. Por eso es tan importante hacer análisis. De esos 200 apoderados, 50, no, el 30%, ya, que es bajísimo, puso que las actividades no servían para nada, ¿cierto? Que no habían significativas, que eran aburridas, que los estudiantes no participaban y se quejaban. ¿Qué tengo que hacer para el próximo año? Modificarlas, ¿ya? Quedarme con las que realmente funcionaron y modificar el resto, ¿ya? Porque podría hacer 30 actividades y de las 30 actividades funcionaron dos. No tiene sentido. O puedo hacer 10 actividades, una mensual, y resulta que de esas 10 funcionaron 9. Entonces a veces cantidad no quiere decir calidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo voy a poder transformar todo esto? Obviamente conociendo la comunidad escolar. Por eso, este plan, que si a usted le toca desarrollarlo en algún momento, si es que le toca, ¿cierto?, trabajar como encargado de convivencia escolar, qué sé yo, o ser parte del equipo de convivencia escolar, no necesariamente el encargado, ¿ya? No necesariamente el encargado, que bueno, es un poquito más complejo, pero si ser parte del equipo, por ejemplo, de convivencia escolar y le toca participar, es tremenda pega, ¿ya? Es tremenda pega porque es un plan de gestión que más encima tiene que ser subido al Mineduc, a las plataformas gubernamentales que son el SIGE, ¿ya? Y son de conocimiento público para todos los apoderados. Entonces, eh, yo creo que por tiempo no nos vamos a alcanzar, pero sí es importante que todo lo que esté acá vaya enfocado, ¿cierto?, a los aprendizajes de los estudiantes, ¿ya? A hacer actividades que son propias de la comunidad. Si usted trabaja en la zona sur, ya, y no sé, pues los estudiantes son súper buenos para la naturaleza, bueno, focalizo haciendo actividades que tengan que ver con el medio ambiente, por ejemplo, ¿ya? O con el trabajo de, no sé, a nosotros me acuerdo que nos resultó una actividad muy buena que hasta el día de hoy la manejamos y la hacemos todo el tiempo, que tiene que ver con el fútbol mixto, ¿ya? Aprovechando, por ejemplo, cuando las chicas fueron a la Copa del Mundo, que fueron dos para la Olimpiada, que les fue re bien, hicimos fútbol mixto, todo el tema, y eso potenció también el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Y se trabaja solidaridad, se trabaja trabajo colaborativo, convivencia, empatía, y tremendas actividades, de chiquitito, ¿ya? ¿Y qué hacemos también? Sacamos los sesgos. Entonces, finalmente, cuando uno realiza este tipo de trabajo, va de la mano directamente con el conocimiento de la comunidad educativa, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Esto, como le digo, yo creo que es lo medular también del trabajo, junto con el reglamento interno, ya por lo demás, es medular, ¿cierto? Para lo que es convivencia escolar, ¿ya? Sí o sí, sí o sí, ¿ya? Debe conocer, ojalá poder acercarse el día de mañana a lo que es un plan de gestión. Usted puede buscar en internet, puede googlear plan de gestión, colegio, no sé, un colegio de su zona que usted conozca bien, y lo revisa. ¿Ya? Ah, esto es, ah, perfecto. Así se hace. Este es el formato, que es básicamente igual, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones? Perfecto, es buenísimo. Así que yo se lo recomiendo, que ojalá lo pueda revisar en algún momento y se pueda empapar, ¿cierto?, de lo que refiere a un plan de gestión. Ya, hasta acá vamos a llegar con lo que tiene que ver con la normativa de las leyes, ya lo que tiene que ver con la normativa en convivencia escolar, lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el trabajo de mediación, con lo que tiene que ver con la política nacional de convivencia escolar, con la confección de las leyes, para pasar después a, a lo que tiene y pega muy fuerte dentro de los colegios, ¿cierto? Y creo que ustedes después de este módulo tienen psicología, si no me equivoco, psicología del adolescente, creo que por ahí va la cosa, en donde vamos a trabajar con el tema de las emociones. ¿Ya? Acá está. Que tenía relación directa
¿cierto? Con la actividad que hicimos al principio, en donde a través, por ejemplo, de la manifestación del comentario, yo puedo saber cómo está el tema socioemocional de los estudiantes, ¿ya? Que es, a mi parecer, de manera bien personal, un foco, ¿ya? Debería ser un foco a nivel social, gubernamental, el trabajo socioemocional de los estudiantes, y no solamente los estudiantes, sino que toda la comunidad, sobre todo post pandemia, ¿ya? Sobre todo post pandemia. Entonces, vamos a entrar ahora a la identificación y manejo de emociones, ¿ya? Aquí está nuestra cabecita, ¿cierto? Nuestro cerebrito, ahí, ¿ya? Con estas cinco caritas, que son parte, ¿cierto?, de las emociones que más recurrentes están: enfado, asombro, alegría, tristeza, no sé, como vergüenza puede ser, susto, así como, no sé, más que asombro, como, no sé, como una situación compleja y que pueda estar. ¿Ustedes vieron la película Intensamente? ¿Alguien vio la película Intensamente? Sí, ¿La vieron, cierto? ¿Usted la vio? ¿Quién más la vio por ahí? Además de Claudia. tiene las dos, de hecho, ahora. Ahora viene la Dijimos 2, sí. ¿cierto? Ahora viene Sí. la 2. ¿Alguien más Sí, vio la película Intensamente? yo por acá, Javier. Javier. Ya, de todas las emociones, si usted no la vio, lamentablemente voy a tener que hacer spoiler porque es parte de la dinámica del trabajo. Lo lamento, ¿ya? Pero hay muchas emociones, ¿cierto? Está alegría, enojo, tristeza, eh, vergüenza, creo que eran como cuatro o cinco emociones, ¿ya? Y de todas esas emociones, ¿cuál era la más importante en la película? La tristeza. La tristeza, po. A mi apreciación. Sí, po, la tristeza. Triste. A pesar que la alegría era la protagonista, ¿cierto? Que la alegría veía todo bien, pues se acuerdan, ¿no? En la película, alegría, se reía, todo bien, todo bien. Pero la niña funcionaba a través de la tristeza, ¿ya? A través de la tristeza ya vinculaba los recuerdos con su familia, porque la niña se cambiaba de casa, ¿se acuerdan? Jugaba hockey, tuvo problemas, incluso se va de la casa. Siento mucho si estoy espoleando, pero si la puede ver, véala, ¿ya? Porque esa película, que es del 2015, si no me equivoco, grafica cómo funcionan los estudiantes, cómo funcionan los niños, qué emoción es la que finalmente nos permite a nosotros movilizarnos, ¿ya? Porque yo puedo estar muy feliz, si puedo estar muy feliz por fuera, si estoy muy bacán, estoy en enero, 15 de enero, vacaciones, todo el cuento, pero por dentro estoy pensando, tengo problema aquí, como le pasó a Claudia, ya que está trabajando, que no descansa, que el fin de semana, que hay que trabajar, que hay que hacer un montón de cosas. Perfecto. Ya, pero en algún momento, ¿cierto? Tenemos que darnos tiempo para nosotros. Y las emociones, sobre todo post, sí, ya está igual como una crítica social, ustedes ya saben que yo me mando el carril de repente. Pero Chile tiene una de las tasas de salud mental más complejas de Latinoamérica, ¿ya? La salud mental en Chile es un desastre. Todos nosotros tenemos algún tema de salud mental, todos, ¿ya? Entonces, eh, si eso estaba fuerte antes del 2019, entre estallido social y pandemia y pospandemia, ¿por qué han subido tanto las situaciones, cierto, de situaciones adolescentes, por ejemplo? El tema de autolesionarse, ¿ya? O situaciones complejas, de que los cabros empiezan a incurrir en decisiones que no son las mejores, ¿ya? Porque el tema de la salud mental está muy complejo. Y eso llega directamente a los colegios, pero así, pero de cajón. Por eso los estudiantes, cuando, no sé si les ha tocado ver, si alguien trabaja en colegio en realidad, o si tiene casos que tal vez cercanos de, no sé, hijos adolescentes, qué sé yo, ojalá no familiares, los estudiantes se cortan, po, ¿cierto? ¿Y qué dicen? Prefiero llorar por los brazos que llorar por los ojos. Así lo dicen, ¿ya? Porque prefiero sentir dolor aquí que allá. Y eso es una demostración de que el tema socioemocional está malo, pésimo, ¿ya? O los ejemplos que dimos anteriormente, ¿cierto? Por ejemplo, con Katy Winter o otro hechos superlativos que han habido, donde el tema socioemocional pega muy fuerte. Entonces, cuando nosotros, y con esto termino para poder avanzar, ya, cuando nosotros, por ejemplo, notamos en un estudiante que hay situaciones que son demasiado gráficas, como que el estudiante eh, ha estado siempre regulado, un buen estudiante, con buenas notas, buena asistencia, y de un momento a otro eso cambia, cambian las notas, baja la actitud,
el estudiante se pone rebelde o hay situaciones de lesiones, ¿cierto? Que se autoflagelan. Bueno, algo está pasando, ¿ya? Y emocionalmente es una situación compleja y tenemos que ser preventivos y no llegar tarde. Evitar que se corte a no llegar cuando el cabro esté todo cortado en el baño, por ejemplo, ¿ya? Así que, ¿qué nos permiten las emociones? ¿Ya? Primero, ¿cómo las reconocemos? ¿Ya? Bueno, reconocer nuestras emociones es un primer paso para el bienestar y la felicidad. ¿Ya? Puede ser, lo comparto, pero que nos cuesta reconocer a nosotros las emociones, ¿no? A nosotros que somos adultos, ¿cuánto nos cuesta reconocer que estamos a veces enojados, o que estamos tristes, o que tenemos problemas, pero para no endosarle la responsabilidad que está al lado, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados, ¿cierto? Y puedo tener un montón de problemas, pero ¿qué hago yo? Me quedo calladito, ¿ya? ¿Y qué hago? Me enfermo, las guardo. ¿Y qué provoca eso después? Explosión, ¿ya? Cuando las empezamos a reconocer, efectivamente, cuando yo sé que estoy mal, ya cuando sé que tengo que solicitar ayuda, si pide ayuda no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, cuando las empiezo a reconocer, cuando las empiezo a controlar, las empiezo a manejar, sé que me están afectando, que la está provocando, es un paso para la mejora. Saber que algo me está haciendo mal, saber que estoy colapsado o colapsada. En Chile, ¿cierto? Entre pandemia y pospandemia, el mundo educativo, profe asistente, ¿ya? Profe y asistente, eh, fueron la segunda profesión con mayor cantidad de licencias después de los médicos, porque fue un colapso, hacer clases por aquí, por allá, que los cabros, problemas, cuando llegaron al colegio, los colegios se estaban quemando prácticamente después de 3 años en pandemia, ¿cierto? Entonces el tema emocional pegó muy fuerte. Entonces la cantidad de licencias médicas, la cantidad de ausencias, la cantidad de faltas, de renuncias también, pegó súper fuerte, ¿ya? Porque obviamente estábamos colapsados frente a situaciones que no sabíamos cómo controlarlas, y la pandemia nos pilló a todos mal. Y si ya venía complejo el tema académico con este tema emocional, con la pandemia se acrecentó montones. Esto es un tema que a mí me llama mucho la atención y que creo que todos, ¿ya? O la mayoría, hemos pasado por esto, ¿ya? Cuando se dice que no estamos acostumbrados a reconocer las emociones por muchas razones, porque desde la infancia, ¿ya? Porque desde la infancia los adultos, nuestros adultos responsables, ya te coartaban muchas veces ciertas situaciones. Y no es porque fueran malos o porque lo hicieran para así, yo voy a hacer así, porque no, es un tema de crianza, un tema cultural, un tema social, que vivieron nuestros papás, nuestros abuelos y generación en generación para atrás, normalizaban situaciones que no correspondían. El mejor ejemplo de todo esto es cuando un hombre lloraba y ¿qué te decían cuando eres chiquitito? Estaba llorando así, llegaba tu papá, tu abuelo, tu tío, qué sé yo. ¿Cómo, Que Claudia? los hombres no lloran. No, no lloran. Mariquita le decían los Claro, con niños. todas sus letras, usted sabe que en este curso no hay censura, cero censura, y me hago responsable de todo eso, ¿ya? En este curso no hay censura Mi para hermano nada. lloraba. Mi hermano lloraba y le decían Mariquita a mis tíos. Le Y, decían. y mariquita suavecito, Sí, ¿no? en un almuerzo familiar donde mi abuelo, mis tíos molestaban a mi hermano chico y mi mamá se enojaba y terminábamos yéndonos. Todo mal. Pero Porque mi mariquita, hermano era súper mamón. pero mariquita suave, po. Era lo más suave que te pueden decir, mamón, po. Javier ahí Yo que, en algún momento escuché, disculpando la expresión, no llores, eso es de mariconcitos. sí, pues, a Dice todo, llanamente. sí, po. Y sabemos que son situaciones que no corresponden, pues, si no podemos normalizar ningún hecho, ¿cierto?, que pueda coartar la expresión de alguien. O cuando las mujeres jugaban a la pelota, ¿cierto? ¿Cómo se les decía también? Sobre todo los que tenemos 40 que andamos por esa edad, ¿cierto? Eh, Se les trataba súper mal, po, que eran amachadas, para decir Eran ahombradas, ahombradas. nada, amachadas y otras palabras que no vamos a reproducir porque es bastante No, fuerte, otras palabras peores, profesor. ¿cierto? Ya, pues, eso es una cuestión que estaba súper normalizado, pero sabemos ahora, en estos tiempos, que son cosas que no corresponden. Si un niño quiere llorar,
que llore. Si un adulto quiere llorar, que llore. Si estáis votando a través del llanto, ¿cierto? Las emociones, pues y te liberan, ¿ya? Todos en algún momento hemos llorado y ha sido súper liberador, ¿ya? O hemos contado situaciones y que nos van liberando porque no estábamos acostumbrados a decir ciertas cosas. O como alguien dijo por ahí, ay, que es mamón, pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en tener relación con la mamá, por ejemplo, o con el papá, qué sé yo? Pero es una cuestión que es social y que nuestros tíos, en el caso de Claudia, nuestros abuelos, qué sé yo, mi abuelo era súper guaso por lo demás, te decían esas cosas porque estaba normalizado. Entonces, no llores, ese ramillón no te puede doler tanto. Bueno, le dolió, po. El niño se cayó y le dolió. ¿Qué hay de malo en que llore? ¿Ya? O no debes enojarte con tu hermano. Si todos nos hemos enojado con los hermanos alguna vez, po, ¿ya? O no tienes por qué estar triste, es solo un juguete, sí, pero ese juguete tiene un vínculo tremendo con el niño, con la niña, ¿cierto? Porque no sé, se lo regaló un familiar, un tío, qué sé yo, y lo quiere y le gusta y lo tiene y se le rompió y está triste. Es obvio, si las emociones son parte nuestra, ¿cierto? Y no podemos normalizar lo que no corresponde. Como por ejemplo, esto de tratar mal a un estudiante y pasa, ¿ya? Porque el estudiante está llorando. ¿Qué te pasó? No, es que me fue mal en la prueba. Ah, pero si en música nomás da lo mismo. Así, bueno, por ejemplo, puede ser cualquier asignatura. Pero resulta que esa mala nota va a significar que a ese estudiante en la casa le saquen la cresta. ¿Cómo no va a estar triste? ¿Ya? ¿Cómo no va a estar triste? Pero si yo conozco, si yo sé que ese estudiante tiene esa situación en casa o lo van a retar, qué sé yo, voy y lo contengo, ¿cierto? Lo contengo, no lo voy a decir, hoy, ya no sé, pues le doy palabras de aliento, y ya va a depender también de cada uno también, ¿cierto? Pero conociendo esa situación, yo lo voy a contener, ¿ya? No lo voy a minimizar, no voy a normalizar algo que no corresponde. Ahora, esto es una pega sumamente larga, ¿ya? Esto se está visibilizando hace un par de años atrás, con la ley, por ejemplo, antidiscriminación del 2012, con ley Zamudio, por ejemplo. Entonces es muy nuevo todavía. Y tenemos que cambiar estos paradigmas porque finalmente nosotros que estamos haciendo estamos educando. Entonces lo que era normal en los tiempos nuestros no tiene por qué ser normal ahora, sabiendo que no corresponde, ¿ya? Y todo eso implica temas emocionales en las personas. Eh, Como el ejemplo de la generación 98, ¿se acuerdan que yo esa comida no me la pierdo? Por lo demás, ya es mi momento a veces de relajo, sobre todo ahora, bueno, estoy de vacaciones, pero en época de trabajo, todo el cuento, era mi momento de... Y ahí vemos cómo todos los protagonistas, por ejemplo, tienen temas emocionales y cómo lo afectan incluso en la vida de adulto. Ya, pues ese es el reflejo de la realidad con lo que trabajamos nosotros. Y en cualquier esfera, de los que tienen más lucas hasta el colegio, ¿cierto? Más complejo en temas económicos. Y todo es tema emocional, ¿ya? Ojalá en todos los colegios existieran psicólogos y duplas psicosociales y terapeutas, ¿cierto? Tanto para los estudiantes como para la comunidad. Sería maravilloso. Seguimos, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto para irnos al recreo. Entonces, muchas veces, ya creemos, ya que estoy sumamente de acuerdo con esto, no sé si usted va a estar de acuerdo con esto, pero creemos equivocadamente que sí. Y esto es en el caso de una compañera que mencionó la cara número 4, ¿ya? A veces creemos equivocadamente que si estamos muy ocupados o si no sentimos algo, ese cansancio va a desaparecer, es que si no lo hago yo no lo hace nadie. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Ya? Es que si no estoy yo la cosa no funciona, pero las cosas se hacen de a dos, ¿ya? No sé, pues yo no voy a llegar a cocinar todos los días en la noche después de toda una jornada laboral, bueno, que otro también lo haga, ¿ya? Usted sale aquí a las 9, ¿cierto? Y después de 9 en adelante sigue funcionando. Perfecto, pero también a lo mejor a las 9 se quiere llegar a acostar, qué sé yo, sobre todo en vacaciones y que queríamos hacer otras cosas. Entonces, muchas veces creemos que si no lo hago yo, esta cuestión no funciona, ¿ya? Y si me mantengo así todo el rato, la sensación de angustia, de cansancio, de nervio, qué sé yo, va a desaparecer en algún momento porque va a estar todo el rato ocupado. Mentira, po. La cuestión no desaparece, se mantiene, se acrecenta, ¿ya? ¿Y a qué llega esto? Antes de irnos al recreo con otro ejemplo súper gráfico. Usted está ultra estresado, ¿ya? Usted tenía la prueba el día miércoles, si la prueba de convivencia, oh, tengo la prueba, todo el cuento,
No podíamos entrar a la prueba porque a mí me faltó una cuestión que como es primera vez que lo hacía también, y me llamó una colega que le hace clase a ustedes, creo, de apellido Cruz, me dice, mira, tenéis que hacer esto y porque ahí se visibiliza la prueba. Ah, perfecto. Y también me estaba tenso. Oh, pucha la cuestión, vamos a tener que cambiar la prueba, la fecha. Ya, listo, me ayudó, se solucionó el tema, perfecto. Ya, pero si mantenemos todo eso, el cuerpo empieza a manifestarse. ¿Ya? ¿A quién no le ha tiritado el ojito? Así todo el rato, así, oh, nervioso, 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 y empieza a tiritar el párpado. Y la cuestión no para, po, y es molestoso. ¿Qué refleja eso? Estrés, neto y puro, ¿cierto? O ese dolor de guata intenso, ¿ya? O la ansiedad, o el tema estoy nervioso, ¿cierto? O estas emociones y sentimientos negativos presentes que generan niveles de estrés, ¿ya? Y que hacen que nosotros dejemos de funcionar como corresponde. Ahora, eso no quiere decir, con esto termino para irme al break, eso no quiere decir que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, pero sí parar y decir qué está pasando, ¿ya? O revisar qué es lo que estoy haciendo para evitar llegar a ese tipo de situaciones, ¿ya? Porque esto enferma, finalmente. Entonces, cuando se nos presentan este tipo de situaciones, en algún momento tenemos que decir, no, llego hasta acá, paramos un poquito, ¿ya? Y puedo también entregar otras funciones en cualquier ámbito, laboral, familiar, en la casa, ¿ya? Porque finalmente, si no hacemos una autocrítica o si no hacemos una revisión de lo que nos está pasando, nos terminamos enfermando nosotros, ¿ya? Y todo con el tema socioemocional, todo con el tema socioemocional. Ya, son las 8, pasó volando la hora, muy entretenido. Volvemos a las 8:20 aproximadamente con la lista, seguimos viendo todo este tema socioemocional para parar como un cuarto para las 9 para hacer la actividad de documentos, ¿ya? El miércoles sí o sí vamos a trabajar unos casos de taller, ¿ya? Eso pues, vaya a darse una vuelta, bote, coma algo rico, ¿cierto? Deje los sentimientos negativos afuera y nos volvemos a ver en unos ratitos más, ¿ya? Eso pues. Vamos a dejar de compartir y volvemos en un ratito más, ¿ya? ¿Dónde está? Silenciamos y sacamos el video.
Ya, volvemos entonces a la segunda parte. Vamos a pasar la lista como siempre. Tenemos a Claudia Pino, está Catalina Andrade, Javier, Ana Presente. Cartagena, perfecto, muchas gracias. Susana, Paula Pardo, Paula Pardo, ¿no? Pamela González, ¿está por ahí? A lo mejor tuvo problema ahí de conexión. Viviana Aguilar, Presente, profesor. tenemos a Fernando Pacheco, perfecto. A Jacqueline, Jacqueline, ¿está por ahí Jacqueline? Sí, está. Tenemos a Mirta, Presente, profesor. Presente. ya, perfecto, gracias. Ahora sí, ya. Tenemos a Mirta. Fernando Pacheco, presente, no se preocupe. Pamela González, presente. Mirta Gajardo, que es iPhone 2, si no me equivoco. Sí, profesor. Esa soy yo, Mirta Gajardo. Y Marcelo Rojas, perfecto. No A mí está... me nombró profesor Ana Presente. María. Y Ana María sí está, perfecto. No, Ah, ya. sí, no se preocupe. Nos estaría Y yo, faltando profesor Pamela González. también. Ah, ya. Es que no me había alcanzado. Sí, no, no se preocupe. Ya. Ya. Sí, no, tranqui. Yo los veo en la pantalla, sin más allá que digan presente o no. Pero sí, Paula Pardo no está. Ya, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 compañeros y una compañera que no se pueda conectar. Ya, súper, súper, súper. Vamos a avanzar entonces en lo del Power para que podamos hacer la actividad después, la actividad de cierre, ¿cierto? Con un pequeño tallercito cortito, que es la idea. Ya, vamos a retomar entonces con Fernando Pacheco presente, no se preocupe y estamos ok. Vamos a compartir y seguimos. Ya, entonces, contextualizando, recapitulando lo que estábamos trabajando, ¿cierto? El tema de las emociones, ya, lo importante que son las emociones, ya. Eh, Imagínense los adultos. Si para los adultos es complejo, imagínense para los estudiantes, ¿cierto? Para los niños, lo complejo también que son el tema socioemocional, ¿ya? Y cómo los estudiantes muchas veces se reprimen, ¿ya? Se reprimen con las emociones y cuesta mucho, mucho, mucho también que las puedan transmitir. Por eso, como se lo he contado anteriormente en estas clases, que frente a cualquier situación que un estudiante manifieste algo, algún estudiante quiera decir algo o se le acerca para comentarle algo, es sumamente importante que siempre hagamos la escucha activa. ¿Ya? Eso viene después, viene con comunicación asertiva, un poquito más abajo, que es la parte final. Pero cuando un estudiante quiere mencionar algo, contar algo, es sumamente importante tenerlo en cuenta, no dejar pasar el tiempo, porque puede significar cierto un punto de inflexión. ¿Ya? Ojo con eso. Ya, entonces hablamos de lo que hablábamos, ¿cierto? De creer que muchas veces si nos mantenemos ocupados o normalizamos ciertas situaciones, estamos controlando el tema de la emoción. No, no funciona así, ¿ya? El cuerpo también da señales, tenemos que estar atentos a esos cambios y sobre todo cuidarnos, ¿ya? Cuidarnos porque de verdad ese dicho de que nadie es indispensable, pucha que es cierto, ¿ya? Si faltamos siempre va a haber otro que pueda hacer el trabajo, ¿ya? Y finalmente el ser indispensable en los trabajos no cuenta, no funciona así. Entonces, muchas veces va de la mano, ¿ya? Y esto yo creo que también nos ha ocurrido a todos, así como vinculando con experiencias previas y experiencias nuestras, creemos que no debemos sentirnos mal o cosas así porque la imagen que vamos a dar, ¿ya? Como le decía yo, si no estoy yo no va a funcionar, no se va a hacer nada, esto va a continuar igual. No, po, no tenemos que delegar funciones, ¿ya? Tanto lo laboral como en el tema tal vez familiar, y bueno, cada uno ve cómo lo hace, pero la importancia de poder delegar, porque si yo falto, no por eso el mundo no va a seguir, ¿ya? Entonces, frente a eso, tenemos que trabajar de manera adecuada el tema de las emociones y solicitar ayuda cuando se corresponda, definitivamente.
Entonces, importante, esto también me llama mucho la atención y estoy muy de acuerdo con esto, que para poder manejar adecuadamente las emociones, más que controlarlas, porque es muy difícil poder controlarlas, pero sí poder trabajarlas adecuadamente, tenemos que aceptar que las emociones, ya sean positivas o negativas, tienen una razón de ser. Por algo están, ¿ya? Por algo están. Las emociones negativas nos permiten saber qué está pasando, por supuesto, y poder actuar frente a ello. Eh, claro, si yo estoy mal y yo tengo situaciones negativas en mi entorno, eso es una señal para decir, oye, está pasando esto, voy a actuar de esta forma, voy a hacer esto otro. ¿Ya? Porque tengo visita acá en la oficina. Hija, estoy ocupado. Ya, perdón. Bueno, suele pasar, ¿cierto? Entonces, frente a eso, cuando tenemos algo que es negativo en nuestro entorno, tenemos que dar cuenta. Algo está pasando, algo está mal. ¿Ya? ¿Qué hago para no seguir con eso? Ya, un profe mío de magíster, siempre lo cito, Leandro Peña, nunca se me va a olvidar, siempre nos da ejemplo. Entonces él decía, si usted está con dolor de cabeza, ya un ejemplo muy, muy gráfico en el que tiene que ver con el tema emocional y todo lo demás, él nos contaba, si yo estoy con dolor de cabeza, ya usted está con dolor de cabeza, va y se compra una botella así de aspirina, ¿ya? 1000 aspirinas. Me duele la cabeza hoy día, me duele la cabeza, su aspirina, su aspirina. No, po, no es la solución, ¿cierto? Es aplazar el problema. Entonces, cuando ocurren estas cosas, lo que tenemos que hacer es ir a ver la fuente del problema. Entonces, me dejo de comprar el saco de pastillas, voy al doctor, po, ¿ya? O recurro a quien sea que yo creo que me va a ayudar con este tema socioemocional. Familiares, un psicólogo, ¿cierto? Una persona de confianza. Bueno, eso va a depender, ¿cierto?, de cada uno, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando esto no ocurre, como le digo, ¿cierto?, las emociones, ya sea positivas o negativas, tienen una razón de ser. Están ahí por algo. Si es positivo, maravilloso, lo mantenemos, ¿cierto? Pero si es negativo, también tenemos que ponerle atención. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros o cómo podemos manejar este tipo de situaciones, sobre todo el tema del estrés? Que estrés, todos tenemos estrés, ¿ya? Mayor o menor grado, pero todos en algún momento hemos estado estresados, ¿cierto? Si no, el que diga lo contrario tendría que fundamentar demasiado bien todo eso, ¿ya? Por eso, por ejemplo, el caso cuando partimos viendo las caras de Britney, ¿cierto? De 8, 6 eran como complejas. Bueno, eso refleja un tema emocional o cómo estamos nosotros en el día a día. Entonces, eh, nosotros, ya los seres humanos en realidad, no estamos acostumbrados a manifestar lo que sentimos y nos hemos mal acostumbrado a tener ya soportar una presión que creemos que es inevitable y que de verdad nadie más lo va a resolver. ¿Ya? Entonces, si yo no estoy, no funciona. Como en la casa, pues antiguamente si no estaba la mamá, nada funcionaba, ¿no? Y está el papá y están los hermanos mayores, qué sé yo. Entonces, no, pues. Entonces, cuando estamos con una presión o tenemos alguna situación, la tenemos que atender, ¿ya? Eh, nos permite, nos permite tener diferentes formas de relacionarnos, ¿ya? Complejizamos las relaciones sociales también cuando esto no ocurre, y eso también complejiza, ¿cierto?, las relaciones en nuestro entorno. ¿Qué es importante? Aprender a detectar cuando estamos sobrepasados, cuando nuestros límites están sobrepasados, ¿ya? Si todos, insisto, esto es normalizar algo que es parte de la sociedad. Si estoy cansado, si tengo problemas, estoy acomplejado, ¿cierto? Recurro, solicito ayuda, hablo con gente obviamente de confianza, ¿ya? Que nos permita disfrutar lo bueno de la vida, como dice acá. Entonces, yo sé que todos estamos súper ocupados, todos, ustedes, yo, más allá de que yo esté de vacaciones por un tema legal, ustedes vieron, yo tengo una hija chica y todo el día hay que tenerla ocupada, ¿cierto? Entonces, frente a eso, en algún momento hay que hacer un pare, ¿ya? Yo entiendo que a veces trabajamos y que somos dueñas de casa, tenemos que llevar familia, un montón de cosas, pero tenemos que pensar también en nosotros mismos.
¿ya? Darse un tiempo. Trabajar de lunes a viernes. Ya, sábado y domingo es mío. No hago nada el fin de semana que tenga que ver con pega. Aunque el lunes tenga un cerro de trabajo, bueno, lo dejo para el lunes. Pues si el lunes voy a tener que trabajar igual. Voy a tener que desarrollar igual lo que me queda. ¿Ya? Porque si estoy de lunes a viernes 24/7, de lunes a domingo 24/7, ¿en qué momento me doy un tiempo para mí? Es complejo, por eso es tan valorable, ¿ya? Y yo se lo dije antes de todo esto, y porque es valorable y uno empatiza y aplica criterio también, porque a uno también le toca estudiar y trabajar, ¿ya? Y es difícil, no es fácil. Estar en las tardes, en las noches, levantarse temprano, hacer cosas, uno empatiza, ¿ya? Empatiza. Entonces, frente a eso, es importante también darse tiempo para uno. Entonces, para mantener a raya el estrés, ¿ya? No controlarlo ni dejar ahí, porque todos en algún momento hemos pasado por esto, es importante tener buenos hábitos. Usted verá qué hábito le hace bien. Salir a jugar a la pelota, o juntarse con los amigos, con las amigas, darse un tiempo para la familia, ¿ya? Salir a correr. El hábito que usted crea que obviamente es bueno, es positivo, generarlo, hacerlo, ¿ya? Para desestresarse un poco, botar tensiones. Bueno, usted verá qué le sirve y hacerlo. No decir, ya parto el lunes. No, el próximo lunes parto con esto, que es típico de nosotros. No, si el lunes sigo, el lunes hago esto, el lunes continúo. No, no. Tenemos que realizar las cosas porque es un bienestar finalmente para nosotros, ¿ya? Aprender a centrarnos en lo que realmente nos importa. ¿Qué es mi prioridad? ¿Cuál es su prioridad? ¿Ya? Entendiendo todo lo que tenemos que hacer. ¿En qué momento de la semana voy a dejar tiempo para mí? O tiempo para la familia. O a lo mejor tomar 11 todos juntos, ¿ya? Que sea el espacio y el momento de la familia. Porque todo lo otro, porque se levantan temprano a trabajar, que las clases, aquí, que allá. Pero bueno, pues en algún momento tenemos que juntarnos. Si para eso está la familia, por ejemplo. O con los amigos, ¿ya? Rodearnos de las personas que nos quieren, que confiamos. Insisto, darse un tiempo. Bueno, y si hay pega para otro lado, pues voy a salir y el otro día tengo que trabajar. Bueno, tengo que trabajar igual. Pero eso no quite que yo no tenga los espacios para mí porque esta vida, ¿cierto? Es demasiado rápida. Avanzamos nomás, para adelante, para adelante. Ya que nos consume el tiempo, que esto otro. Bueno, pero hay tiempo. Si no, finalmente colapsamos. Nuestro cuerpo colapsa y da las señales, como estábamos conversando anteriormente, que es parte, ¿cierto?, del tema socioemocional. Sobre todo, insisto, post pandemia. Post pandemia esta cuestión reventó brutal. Por eso no hay horas con psicólogos o no hay horas con psiquiatras, por ejemplo. O el tema de los psiquiatras infantiles o de los neurólogos, ¿cierto? Brutal, pues claro, porque ha explotado finalmente. Em, los conflictos, manejo de técnicas y desarrollo, ¿cierto?, para poder resolverlos, que tiene relación directa también con el tema socioemocional, con el tema de la mediación, con el tema de la convivencia y cómo esto también repercute directamente, ¿cierto?, en lo que es la convivencia escolar. ¿Ya? Entonces, eh, ya todo esto que estamos viendo vendría, ¿cierto?, en la evaluación final, que sería el próximo lunes 22, cuando finalizamos también nuestro módulo de convivencia escolar. ¿Ya? Entonces tenemos los conflictos, manejo de técnicas y desarrollo y de competencias para poder resolverlos. Perfecto. Importante. Técnicas, tenemos que tener técnicas y tenemos que desarrollar competencias. ¿Ya? Yo puedo tener muchas competencias, pero tengo que desarrollar. ¿Ya? Resolver conflictos con los más grandes no es lo mismo que resolver conflictos con los más pequeños. O qué tipo de conflicto me va a tocar resolver. O cómo resuelvo tal conflicto. Bueno, todo eso es parte del proceso que vamos a ver ahora. Entonces, acá está usted, ¿cierto? Aquí está usted y le toca resolver un conflicto, cualesquiera que sea, entre dos personas que están ahí sumamente opuestos, y claramente el conflicto está por estallar si es que ya no ha estallado. Muy buen ejemplo, muy buena imagen. Primer punto, importantísimo, ya tiene que ver que los conflictos en sí eh, no son buenos ni malos, a pesar de las circunstancias que puedan rodear. Un conflicto que es muy complejo siempre, recuerde que un conflicto siempre tiene que tener una oportunidad de mejora. Si el conflicto no es resuelto, ¿ya? Si no lo resuelvo de manera significativa, siempre va a ser un conflicto, siempre, ¿ya? Ahora, si el conflicto es a corto, mediano o largo plazo, también va a depender del hecho, del contexto de lo que es el conflicto y cómo yo, como adulto responsable, voy a poder resolverlo, ¿ya? Puede ser un conflicto muy simple, un conflicto con mediana complejidad o un conflicto muy complejo como el que vimos
el de sándwich de Mariana, ¿cierto? Donde el conflicto era muy complejo, ¿ya? Pero tengo que desarrollar las competencias para que este conflicto pueda ser resuelto. Esto es fundamental, esto que está acá, ¿ya? Como yo lo resuelva, como yo lo aplique, como yo lo aborde, va a tener consecuencias positivas o negativas. El conflicto se resuelve positivamente, perfecto. Resolví el conflicto creyendo que lo hice bien, porque los estudiantes se dieron la mano, pero solamente se dieron la mano para evitar más situaciones con los directivos, ¿cierto? Con los profes, qué sé yo, con inspectoría. Resulta que ese conflicto vuelve a explotar, vuelve a estallar. Entonces, cuando abordamos un conflicto tenemos que tener fases también, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, ¿ya? Que tiene que ver con las fases de seguimiento. La mayoría de los conflictos o la mayoría de las personas ya asociamos a un conflicto siempre algo negativo. Sí, por supuesto, si hay un conflicto no necesariamente tiene que ser positivo, pero a pesar de lo negativo, insisto, tenemos que tener la oportunidad para resolverlo. ¿Ya? Hay conflictos que son muy complejos, muy difíciles, muy duros por lo demás, sobre todo cuando están involucrados ciertos estudiantes o niños y tienen que ver con alguna esfera, sexualidad, eh, abuso de drogas, por ejemplo, o situaciones de VIF, violencia intrafamiliar. Muy duro el conflicto, muy complejo, pero tengo que solucionarlo o abordar y derivar cuando es necesario, a pesar de lo duro que pueda ser. Recuerde que nosotros somos garantes de derechos. Por lo tanto, el conflicto, aunque sea muy complejo, muy negativo, lo tenemos que abordar. Ahora, hay casos también, y creo que eso también es parte de la situación que se pueda dar del contexto, como salía en el reportaje que yo les recomendé, cuando sé que todos en el mundo son narcos, por ejemplo, en un colegio, y todos saben la realidad y hay amenazas de por medio hacia el cuerpo docente, ¿cierto? Hacia el grupo directivo, qué sé yo, eh, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Complejo esa disyuntiva. Entonces, ahí también es importante contextualizar, abordar, pero siempre garantizando que frente a cualquier situación somos garantes de derechos. ¿Ya? Entonces, lo importante es cierto que el conflicto, a pesar de que sea muy complejo, siempre lo tenemos que ver como una oportunidad de crecimiento, sobre todo para los estudiantes, ¿ya? Sobre todo para los estudiantes, para las familias, pensando que esa situación de conflicto, a pesar de lo difícil que pueda ser, el estudiante, ¿cierto?, es el centro, el foco dentro del marco legal y de la solución a los problemas de los mismos. Entonces, bien tratado el conflicto, es una oportunidad de aprendizaje, ¿ya? Recuerde que siempre también esto se vincula a los aprendizajes académicos y a los aprendizajes sociales también, ¿ya? No necesariamente esto lo vamos a abordar con una perspectiva de aprendizaje, de que aprenda mejor a leer y a escribir, no, pero también hay un aprendizaje, ¿cierto?, en lo social, en lo personal, en la persona, en el estudiante. Recuerde que estamos formando personas también, ¿ya? Y también maltratado, un conflicto, ¿cierto?, puede ser un inconveniente o un impedimento para el aprendizaje, también. No lo tratamos bien, siguió el conflicto, el estudiante falta a clases porque tiene miedo, ¿ya? No abordamos suficientemente bien el conflicto o lo abordamos tardíamente porque no me importaba, porque se lo estoy delegando a otro colega. Entonces, nosotros, los que estamos, los que estamos preparados o los que estamos llamados a resolver este tipo de situaciones, tenemos que hacer bien. Y lo primero, como tips, fuera de acá, cierto que no está en este Power, pero como un tips, lo importante es conocer la comunidad educativa, saber con quién me voy a enfrentar, saber qué situación familiar tiene ese menor, saber cómo son los apoderados, saber qué situaciones vive el estudiante, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas son parte, ¿cierto?, de cómo yo voy a abordar un conflicto de la mejor manera. Y eso es responsabilidad, ¿cierto?, de los adultos responsables que finalmente supervigilan todo este tema. Entonces, eh, cuando se empiezan a manejar de manera adecuada, ¿ya? Los conflictos son una oportunidad para aprender a convivir con justicia, en democracia y en paz, por supuesto. ¿Ya? Si yo abordo el conflicto de manera subjetiva y soy completamente parcial, eso va a generar un sentimiento de injusticia. ¿Ya? Ahora, si yo lo abordo de manera objetiva, imparcial, dejando el sesgo de lado, ¿cierto?
dejando los pensamientos propios, actuando con los hechos que corresponde, obviamente voy a aplicar la justicia que corresponda, ¿ya? No porque este estudiante, y lo conversamos anteriormente, siempre sea el sindicado de todos los problemas que hay en el colegio, no siempre va a tener toda la responsabilidad. Y en algún momento tal vez no va a ser el responsable de algo. ¿Y qué tengo que hacer? Actuar de manera justa, ¿ya? No porque el estudiante tenga buenas notas, calificaciones, o el estudiante modelo, no necesariamente va a estar fuera de un conflicto. Entonces, primero partir siendo siempre muy, muy imparcial, siempre con la escucha activa, importante saber escuchar, eh, acompañarse también, ya que eso es lo que vamos a ver después, acompañarse para que también demos respaldo y fuerza al tema y al conflicto que estoy solucionando, ¿ya? Algunas personas pueden manejar los conflictos de forma violenta, con agresividad o con autoritarismo, por supuesto, que gritando creen que están solucionando todo el problema, ¿cierto? ¿Ya? Es que yo hablo así, contestan, yo contesto así, así me enseñaron, no es lo correcto, ¿ya? Con violencia, la violencia siempre trae más violencia. Hay estudiantes también que son súper autoritarios, creen que siempre tienen la razón, con este discurso que es aprendido, ya son discursos que he aprendido, como estábamos viendo anteriormente, con el tema de las emociones, es que si te contesta mal, o sea, contéstale mal, o grítale, o contéstale así porque yo te digo, y cualquier cosa yo te respaldo o yo te justifico. No, no corresponde finalmente. ¿Ya? Cuando se recurre al chantaje, a la coerción para resolver algún conflicto, a los gritos, a la violencia, lo que estamos haciendo finalmente es enseñar que los conflictos se resuelven por la fuerza o con más violencia, ¿ya? O con el poder de la autoridad más grande, el que grita más fuerte, ¿ya? El que pega más fuerte. ¿Es la forma correcta? Claramente no. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, lo que estamos haciendo, estamos manejando de manera superficial un conflicto y lo que no estamos haciendo es resolverlo, ¿ya? Lo que estamos haciendo es aplazarlo. No, dijimoslo para mañana. Oye, pasó esto y esto otro. No, veámoslo el lunes. O pasó esto y esto otro. No, que lo vea el otro colega. O derívalo, ¿ya? No, también derivar, por supuesto. Eh, pero derivar a quien corresponda, ¿ya? O apoyar también, ¿cierto? Pero no pasar y pasar de largo, por ejemplo. Ve algo, pasa de largo, total, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, no, pues, finalmente tenemos que actuar con justicia, tenemos que ser sumamente concretos, actuar con hechos, ser objetivos, y cuesta, ¿ya? Sí cuesta. Actuar sin prejuicios, que cuesta mucho más todavía si somos sumamente prejuiciosos, como lo conversamos anteriormente. Entonces, frente al tipo de conflicto que vayamos a trabajar, tenemos que conocer también. Insisto, es sumamente importante conocer la comunidad educativa. Conociendo la comunidad educativa, estamos con un pie adentro para la solución del conflicto, porque voy a saber cómo llegar, cómo entrar, qué situación pasa con ese apoderado, con esa familia. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar hasta acá con esta última parte para pasar a la otra parte del trabajo final del módulo. ¿Ya? Por ejemplo, y esto es súper, súper habitual, cuando se fuerza, ¿ya? Cuando se fuerzan las partes a llegar a acuerdos y se dice dejen de pelear o dense la mano, ¿ya? Ya, pues dejen de pelear, dense la mano, abrácense, o siéntense juntos, o tienen que hacer un trabajo juntos por esto y esto otro. Pero resulta que la situación de los dos estudiantes es compleja, arrastran situaciones que tal vez uno desconoce de fuera y no puedo forzarlo, ¿ya? No puedo forzar a ser amigo uno del otro, es imposible. Pero sí lo que puedo hacer es trabajar para mejorar esa convivencia, en base al respeto, a la tolerancia, a aplicar el reglamento si corresponde, pero hay momentos en que los estudiantes están tan ofuscados unos con otros que forzar a darse un abrazo, la mano va a significar más conflicto. Ya porque ese darse la mano o ese abrazo o esa situación de no lo van a hacer nunca más, no, nunca más, mentira, es falso. Entonces, ¿qué tengo que aplicar ahí? El seguimiento, observar, preguntar, analizar, trabajo colaborativo con el resto de los colegas, de los docentes, de los asistentes, de los inspectores, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente voy a poder visualizar si la solución a ese conflicto fue significativa o fue momentánea y el conflicto solamente se aplaza. Y esto pasa mucho, sobre todo con los estudiantes más grandes, ¿ya? Porque los más chiquititos de por sí, y por eso no está internalizado el bullying con los más chicos, si hay alguna situación de pelea o algo, van y de manera autónoma, ¿cierto? De manera, ¿cierto? Espontánea, van, se abrazan, se piden las disculpas, ¿ya? Pero con los más grandes
cuando hay, por ejemplo, esta sensación de casi de virilidad, que si hago esto me van a encontrar como más débil, qué sé yo, es un mente complejo. Entonces también hay que buscar los espacios, ¿ya? Eh, bueno, hay un montón de tips y un montón de competencias que tenemos que ir desarrollando, siempre en beneficio, ¿cierto?, de, más allá de llegar al conflicto, tratar de evitar, prevenirlo y, ¿cierto?, siendo formativos. Vamos a llegar hasta acá para poder avanzar con la otra parte que tiene que ver con un documento que es esencial, sobre todo lo que estamos trabajando ahora que tiene que ver con los conflictos. ¿Ya? Voy a dejar hasta acá, voy a dejar de compartir, ¿ya? Y proyectar, les voy a proyectar, ¿ya? Lo siguiente, que tiene que ver con, ahora sí, con esto. ¿Ya? A ver, no lo tengo, denme un segundito, por favor. Déjeme, ¿a dónde está? No, hice lo otro, ya. Deme un segundo, voy a sacar lo que tenía y tengo que proyectar el otro Word porque tenía dos. Pues solamente tenía proyectado uno. Avanzar. Acá está. ¿Ya? Lo estoy proyectando, deme un segundito, por favor. Ahí está. Se está viendo en pantalla. Usted lo debería estar viendo en este momento y yo lo voy a actualizar. Es una hojita, es un documento, ¿ya? Que se llama hoja de solución de conflictos, ¿ya? Que es muy similar, ¿ya? Es muy similar al que trabajamos nosotros cuando hicimos las citaciones de apoderados, ¿se acuerda? ¿Ya? Que son documentos que son solicitados por el ministerio, ¿ya? Frente, o por superintendencia, por ejemplo, cuando hay alguna situación de conflictos que permita evidenciar lo que el colegio hizo. O en este caso, lo que, por ejemplo, le correspondió a un inspector o un asistente de convivencia escolar o el mismo convivencia escolar. ¿Por qué? Porque finalmente con esto usted evidencia el trabajo y los remediales que está haciendo frente a un conflicto. Cualquier conflicto, ¿ya? Si usted se fija y se recuerda, es muy similar al que trabajamos nosotros, ¿cierto? Con el de citación de apoderado, ¿ya? Pero en este caso, esta acta de solución de conflictos es básicamente para trabajarlo cuando hay situaciones con los estudiantes. Pero usted esta hoja la puede trabajar con cualquier conflicto, entre pares, conflicto entre apoderado y profesor, profesor asistente, asistente apoderado, ¿ya? En cualquier situación que usted lo requiera. ¿Por qué? Porque es una hoja que es parte del reglamento. Está validada también. ¿Y qué le permite? Evidenciar lo que usted hace como trabajo. ¿Ya? Recuerde que nosotros tenemos que trabajar con hechos. Si usted le dicen, ¿qué hizo? No, hablé con los estudiantes. ¿Y dónde lo registró? No, lo conversamos nomás. No, pésimo. ¿Ya? Check, fuera. ¿Ya? Porque la única forma de poder nosotros tener evidencias es la evidencia concreta. Colegio, ¿cierto? Inspector 27. Inspector 27. Vamos a hacer un ejemplo cortito, ¿ya? En honor al tiempo sobre todo. Encargado de convivencia escolar y ya vamos a colocar a Mirta, ¿cierto? Mirta Gajardo, pero como ya sabemos, tenemos que siempre, lo ideal, ¿cierto? Trabajar siempre de a dos, ¿ya? Y va a estar Pamela González, ¿cierto? Como inspectora, las dos ahí, ¿cierto? Como parte del equipo de convivencia escolar. Fecha, la vamos a colocar el 15 de septiembre, así, previo a Fiestas Patrias. Entonces, el conflicto tiene que ver con, no sé, a ver, un conflicto de mediana complejidad, ya, dos estudiantes, ya, no, siempre partir con verbo, ¿se acuerda? Eh, informar, ya, y resolver una situación de pelea, ya, entre dos estudiantes de segundo medio. ¿Ya? Es el conflicto que está presentado y que usted va a tener que resolver, ¿cierto? A eso aspiramos nosotros. Ya, dejémoslo como mediana complejidad porque una pelea nunca va a ser buena, obviamente, pero ya eh, la pelea fue cierto, a tirones, ¿ya? O se mechonearon. Eran dos compañeros, ¿ya? Y se mechonearon. Entonces, ¿cuál es el conflicto presentado? Las estudiantes, ¿ya? Se trenzan a golpes en el recreo por una situación que podría ser, de segundo medio que podría ser,
Ya, de pololeo. No sé, como yo no hago clases en la media hace mucho rato, pololeo, de molestarse, ya, de burlas, así, varios hechos, etcétera, ¿ya? Vamos a ver cómo eso. Entonces, obviamente ya es una situación compleja. Ya el conflicto es complejo, ya mediana complejidad, simple hubiese sido dos compañeros chocaron y el otro le botó la colación a otro, ya porque se enojó. Difícil o un conflicto, ¿cierto? Ya más complejo hubiese sido situación de pelea esta misma, y una estudiante con la otra se amenazan a que se van a esperar afuera y se van a golpear, y la amenaza que la va a acuchillar. Cambia el tenor, ¿se entiende? Cambia el conflicto. Por lo tanto, la reunión y los acuerdos de compromiso también van a ser diferentes. ¿Ya? Entonces se desarrolla la reunión, se conversa con ambas alumnas, ¿ya? Y cada una de ellas da su opinión o no sé qué dice. No. Cada una de ellas cuenta su versión. Y obviamente va a contar la versión que, en este caso, más le convenga a cada una. ¿Ya? Pero resulta que hay testigos. ¿Ya? Sin embargo, se cuenta con un testigo, X, ¿cierto? Testigo, que menciona, sí, hay que dejar todo tal cual, que menciona, ¿cierto? Que la alumna Cartagena, ¿cierto? Inició la pelea, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está dando ahí? Nos está dando hechos concretos, objetivos, ¿ya? Y concuerda una versión con la otra. Ahora, si no hay testigos, tenemos que trabajar con la versión que hay nomás, ¿ya? Pero también, como yo sé que esta estudiante ya tenía situaciones X con esta misma compañera porque allá habían otras situaciones, también, ¿cierto? No actúo con prejuicio y estoy actuando con los hechos, por ejemplo, el libro de clase. Entonces, reviso el libro de clase y tiene 3, 4 anotaciones porque ha molestado antiguamente a esta misma compañera, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy actuando bajo hechos de que podríamos inferir que efectivamente esta estudiante es responsable del hecho de violencia, ¿ya? Entonces, como tengo esos registros anteriores, me permite evidenciar el hecho, ¿ya? Vamos a ver hasta ahí. Acuerdos y compromisos. ¿Ya? ¿Qué podemos acordar acá? ¿Qué podría hacer usted como acuerdo y compromiso? Yo ya le hice la primera parte. ¿Qué podría hacer usted como acuerdo y compromiso? Ahora, si quiere agregar algo más arriba, dentro del desarrollo de la reunión, mejor. Pero como acuerdo y compromiso, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué haría usted en este caso? Ahora le corresponde a usted, más o menos, contextualizar el hecho. ¿Qué podría hacer usted con esto? O en este caso. Queda abierto el micrófono ahí para que pueda opinar. ¿Cómo lo podrían resolver ustedes? ¿Cómo creen ustedes que esto se podría resolver con acuerdo y compromiso? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se le ocurre? Recuerden que no hay respuestas malas, pero sí, ¿qué se le ocurre? De que ambos alumnos se comprometan a que no va a volver a suceder, aunque es difícil. ¿Se acuerda que ambas partes no vuelvan a pelear? Entiendo. Pero sabemos que la compañera tiene como 4 situaciones iguales, similares. Claro, que va a costar a que cumplan en realidad. Perfecto, Y las ¿cierto? situaciones se van a volver a repetir. Ujú. Lo más probable es que esto ocurra, Sí, ¿cierto? claro. ¿Qué más podríamos acordar? ¿Qué más podríamos hacer? ¿A quién tendríamos que citar acá, por ejemplo? Ya se la voy, le A voy a los ayudar. padres, po. Claro, situación de padre y apoderado. Claro. Se citan a los padres para conversar con ambos alumnos, a ambos padres. Sí, pues por supuesto los dos, porque los dos pelearon, pero sabemos que una, ¿cierto? Está ya está más compleja su situación porque ya tiene antecedentes de violencia con esta compañera y con otras también, más encima. Entonces, ¿qué otro acuerdo o compromisos podríamos realizar? ¿Se acuerda que ambas partes no volvieron a pelear? Situación de padres apoderados.
¿Qué se podría A hacer? monitorear el comportamiento de los alumnos, se debe Ya, hacer un pues, compromiso con los padres, con los eso, alumnos eso, eso, presentes. eso. Firmar. Los colegios tienen esto. Acuerdos y compromisos. Eso debería haber en los colegios de comportamiento. Ya hay de notas, académicos, hay de todo un poco. Porque si se firman los acuerdos y compromisos de comportamiento, ya es una evidencia si es que este hecho vuelva a ocurrir. Porque ya estamos entendiendo que es un hecho grave, que hay violencia. Ahí es cuando el alumno puede quedar condicional. Por ejemplo, con los antecedentes que ya hay, ¿cierto? Con la recopilación de antecedentes, Claro. evidencia, primero, el trabajo que está haciendo el colegio, y segundo, ¿cierto? Que eso puede repercutir en, por ejemplo, una condicionalidad por comportamiento, ¿ya? Peor todavía, si la situación continúa, se le puede, por ejemplo, ya esto ya como caso medida extraordinaria, acortar la jornada al estudiante y que vaya solamente, por ejemplo, a dar pruebas. O en el Y peor se puede suspender. tipo. Pero no sé si suspender, ¿ya? Pero se aplica, ¿qué se aplica? Sí o sí. ¿Qué se tiene que aplicar acá? ¿Qué aplico yo? Mm, Algo que usted debe conocer, sí o sí. el reglamento interno. Aplica el reglamento interno. Reglamento interno que en su página Tanto dice 24, tanto, tanto, claro. todo, sí, textual. O sea, el reglamento interno que en su Mm. página 24 dice que, abro comillas, de acuerdo al reglamento, la alumna queda suspendida de clases perdonarla, de clases, producto de los hechos sucedidos, de los hechos suscritos, ya, qué sé yo. Entonces, ¿qué hace esto? Ya, yo no la estoy suspendiendo porque a mí se me ocurra, la estoy suspendiendo porque el reglamento lo dice y me avala, ya. Finalmente, la alumna en compañía de su apoderada, de aquí viene el remedial, porque la suspensión no es remedial, es aplicación. Que finalmente la alumna en compañía de su apoderada, que es la madre, deberán, deberán hacer una exposición donde expliquen la importancia del respeto entre compañeros. Y aquí está el remedial, pues. La suspensión es la aplicación del reglamento, pero el remedial que usted va a aplicar, porque como son dos, tres personas trabajando, es que cuando ella vuelva a la suspensión, tiene que hacer una presentación en el curso de 5 puntos donde tiene que explicar por qué los compañeros tienen que respetarse, por ejemplo. ¿Ya? Perfecto. Se hacen los acuerdos, la estudiante tiene una predisposición mejor, ¿ya? Vamos a ponerlo un poquito más fácil, pide las disculpas del caso, dice que no lo va a volver a cometer, que ya va a reflexionar del hecho maduramente, perfecto, una compañera de segundo medio, se retira, vuelve a la semana siguiente, se fue suspendida 3 días, ¿ya? Vuelve a la semana siguiente, cumple con lo solicitado, ¿cierto?, como medida de reflexión, por lo tanto ya me indica que efectivamente la solución al conflicto pudo ser significativa, ¿ya? Porque si vuelve y no hace nada y no trajo nada, ni ella ni la familia le importa lo que hicieron, ya ahí la cosa se complica, porque lo más probable es que eso tenga, ¿cierto?, o repercuta el día de mañana con situaciones de conflicto. Pero como usted hizo ya la intervención, quedó todo registrado y quedó todo, con esto terminamos porque son las 9, ¿cómo tiene que quedar todo acá? ¿Qué se tiene que hacer para que esto tenga validez? Firmar. Y aquí firman todos, todos Los que participaron en la Los conversación. apoderados. profe de jefe, ¿cierto? Convivencia escolar, ¿cierto? Ustedes, como inspectores, padres y estudiantes, todos firman, ¿ya? Todos firman. ¿Por qué? Porque está validando estudiantes. Está validando, ¿cierto? Lo que usted está haciendo como colegio. Entonces está trabajando lo formativo
lo preventivo y aplicando lo que corresponde que es el reglamento, de manera objetiva. Ya, no estoy aplicando esto porque a mí se me ocurre, sino porque el reglamento lo dice y porque usted ha trabajado y ya la experiencia frente a este tipo de situaciones ha demostrado que esto resulta. ¿Ya? ¿Y cómo queda esto? Pues registrado y en acta. Usted la archiva, la guarda y es su evidencia de todo el trabajo que se hace. Porque si esta cuestión se compleja, o sea, se complica, la estudiante sigue golpeando, sigue generando bullying, violencia, llega un momento en que todos estos antecedentes van a significar ya que a lo mejor la estudiante el próximo año caduca la matrícula y va a tener que buscar otro establecimiento. Y más encima, Clave un respaldo. va a haber un respaldo. Y más encima, usted la va a derivar porque siente que hay vulneración de derechos, porque la estudiante es violenta, porque también puede ser violentada por su madre o por su familia. ¿Y qué está haciendo ahí? Aplicando el reglamento y está también resguardando a la victimaria en este caso. Porque lo más probable es que en este hecho haya, por ejemplo, violencia intrafamiliar. ¿Ya? Entonces, estos documentos, estos registros permiten evidenciar y hacer el debido proceso que a usted le van a exigir cuando trabaje, ¿cierto?, en el área de convivencia escolar o de inspectoría. ¿Ya? Eso pues, son las 9:02, nos pasamos un poquito, da lo mismo. Eh, voy a subir la clase hoy día como siempre para que quede todo registrado, ¿cierto? Evidenciar, por supuesto, el trabajo. Y nos vemos el día miércoles ya para la quinta clase y también para la segunda evaluación. Eso pues. Profesor, Profe, Diga, hablen nomás. ¿Sí? ya no, es que soy Jacqueline, yo le hablé por interno como el jueves o viernes para que revise, porfis. ¿Tu nota? Sí, la nota, no me puedo meter Usted a tiene un la página 7. y ver la nota. Ya que usted tiene un ¿Perdón? 7, si no me equivoco. Ahora, mire, como me tengo que meter a la plataforma, puedo revisar de nuevo, pero estoy seguro que usted tenía un 7. Se la mando ¿En más. serio? Ah, genial. Jacqueline, Ya, ¿cuánto? profe, gracias. Epul, Ya, ¿y cómo aparece en el WhatsApp? Andrea. Andrea. ¿Listo? O sea, tiene como nombre Andrea nomás. 0419, ¿cierto? Así termina su teléfono. 0419. Ya, mire, yo ahora me tengo que meter a subir la página, la asistencia, todo el cuento, reviso la nota y se la mando por el WhatsApp, pero estoy seguro que era un 7. Porfa. ¿Listo? No hay Ya, muchas problema. gracias. Ya, pues nos vemos. ¿Alguien más o nos vamos? profesor, ¿hasta qué página entra la próxima prueba del miércoles? Hasta las leyes, si no me equivoco. Le mentiría, pero estoy seguro que llega hasta el tema legal, hasta las últimas leyes que vimos, hasta Ah, la que vimos hoy día. toda la Ok. normativa de convivencia escolar Sí, y sí, sí. mediación y conflictos. No es norma de comportamiento óptimo, eso no. No, no, eso viene después para la última evaluación, pero principalmente lo que es leyes y lo que continuamos, ¿cierto? Después de la página 11, 12, Ah, los decretos. Los y los decretos, sí, decretos. sí, entraron un par de Hasta la preguntas, 15. sí, 15, 18, por ahí, ¿ya? Lo Ya. tengo anotadito en la página que vimos del syllabus, pero está por ahí nomás entra, son 16 preguntas, así que les va a ir Caso bullying de la página 10 está. Después como la vienen los 18, decretos hasta la 15. la 15 por ahí entonces. Ujú. Igual repase más, Ya, pues, eso. solamente con eso. Sí. Y Ya. lo otro, profesor, ¿se enteró de lo que ocurrió en el colegio en Huechuraba, colegio Peumayén? Peumayén No, o el Pumahue. Peyúgue. El colegio. Humahue eso. Pumahue. Horrible. Eh, no, no, ¿qué pasó en Pumahue? El título, bueno, en la Biobío sale la noticia. Sería mejor si me matara. El violento bullying que terminó con niño internado y colegio condenado. Y el colegio Pumahue es una red de colegios ingleses. Tienen cualquier luca. Son, acá en Valparaíso hay uno en Curauma. Ya, pues ve que en todas las esferas pasa. En todas las esferas pasa. Mira, lo voy a buscar. Colegio Pumahue, Radio Bio Bio, lo voy a buscar y el miércoles lo conversamos. Sí, Pero biobiochile.cl. O mando el link al WhatsApp. también es tremendo, es tremendo. Por eso le Sí, digo, para verlo. cuando pasa este tema del bullying, este tipo de Sí, situaciones por complejas, favor. eh, cuando pasa este tipo de cosas, pasa en todas las esferas. Ahí lo mandé. Todas las esferas. Y el Pumahue es un colegio inglés de la red Pumahue, no sé cuánto, que viene de Inglaterra. Entonces, y ahora sí que terminamos, cuando hablamos de este tipo y cuando yo le digo que esto pasa en todas las esferas, porque pasa en todos lados. ¿Ya? Ujú. Eso pues, gracias por el dato, nos vemos entonces el día miércoles, que les vaya muy bien, repasen y eso pues, nos vemos. Gracias, Buenas tardes a profesor. todos, Chao, chao. Chao, cuídense. chao. Buenas noches, que Nos estén bien. vemos. Chao. Profesor. Chao, que estén bien.